Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, hoy hablaremos de los nuevos mutantes que han llegado a la sala reto. Ya saben que pues este cambio debería de haber llegado ya hace un mes, así que por fin desde el día de ayer los tenemos disponibles. Por 40 fichas pues tenemos a lo que es el SK Avenger, por 100 fichas al exclusivo G-Omega y por las 240 fichas el exclusivo Gusano de los Túneles, chicos. Así que obviamente hablaremos de los tres, hablaremos y analizaremos cada uno de ellos junto a su recomendación de orbes y obviamente su recomendación de que si son recomendables o no. Obviamente para eso estamos, chicos. Así que empecemos directamente, chicos, con el primero. Obviamente el del menor precio, SK Avenger, chicos, este mutante legendario Cyber con Necro que tiene la habilidad de escudo. Estadísticas, pues posee una velocidad de 3.45, bastante lenta, una vida total de 4250, el daño de sus ataques es de 1780, un daño bastante elevado. Posee la habilidad de escudo de 391 puntos, que eso representa un 22%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de escudo llega a un 35%. Así que, chicos, SK Avenger, un mutante que tiene buenos daños, un porcentaje de escudo normal, una vida normal, pero que es demasiado lento. Obviamente un mutante que se los recomiendo muchísimo para aquellos menores del Evo 40, menores del Evo 50 incluso. Lo malo es que obviamente vas a encontrar mutantes que te lo reemplacen sin problema. Technoforce, Sentinela, obviamente otros cybers de mayor categoría que se ven por allí. Obviamente no hay mejor cyber que tenga una habilidad necro que él, pero lo vas a usar más que todo como un cyber, no obviamente contra un galáctico o contra otro cyber. Hay mejores obviamente, así que solamente se los recomiendo, aunque les digo desde ya que es el mejor de los tres para serles sincero. Obviamente antes de dar su recomendación de orbes, súper importante es que el mutante está presente en una línea para un horno, así que sí o sí lo tienen que canjear, o sea, sí o sí tienen que tener a este mutante. Obviamente es una línea difícil como todas, pero el SK Avenger pues lleva su ratito sin llegar al juego. Y que te lo den por 40 fichas, reto, me parece un regalo. Así que, perfecto. Canjen al SK Avenger. Recomendación de orbes. Obviamente la mejor combinación para este tipo de mutantes es la de fortalecimiento con full vida. Obviamente ya él cuenta con un daño necesario, así que un orbe de Forta le vendría muy bien para intentar hacer one shots. Lo malo es que una velocidad no lo ayuda, por eso el fortalecimiento. Y doble vida, pues porque obviamente mientras más tanque sea, pues más oportunidad tienes de atacar y fortalecido. Y bueno, a ver si te sale un crítico y el escudo se vuelve descomunal. Obviamente una segunda recomendación es totalmente similar, pero esta sería la Fortitanque, Forta vida. Obviamente aquí si el mutante te agarra fortalecido te borra de la vida, pero el problema de este mutante es que obviamente aguante lo suficiente con la velocidad que posee. Así que SK Avenger, si eres menor al Evo 50 sin ningún cyber, te va a venir increíble. No de lo mejor, pero te va a ir bien. El segundo mutante, chicos, de la sala reto ya por 100 fichas, tenemos al exclusivo G-Omega. Como he dicho, mutante exclusivo, doble mítico con la habilidad de debilitamiento. Estadísticas, este posee una velocidad de 3.45, la misma velocidad del mutante anterior, una vida total de 4133. En realidad, este mutante tiene menores estadísticas, o sea, tiene de 40 puntos menos de vida, pero a mí me ha tocado la versión de vida, así que el mutante en realidad tiene 4090 de vida, algo así. El daño de sus ataques, el individual, es de 1478, el daño de su ataque múltiple es de 738. Como he dicho, me ha tocado la versión de vida, así que obviamente si tiene la versión de daño, tiene 1493 de daño individual y de múltiple creo que 745. Creo que es algo así. Pero
no cambia casi nada, para que no se alarmen. Obviamente su habilidad de debilitamiento representa el 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 20%. Así que chicos, Geomega, obviamente un mutante que no les recomiendo para nada. Tiene buenos daños, pero es muy lento, una vida normal, no buena, normal. Y pues su habilidad de debilitamiento en un mutante lento no conviene para nada. Obviamente tiene un diseño increíble, pero hablamos principalmente de estadísticas y obviamente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se va a quedar corto en el tema de velocidad, su habilidad no lo va a apoyar para nada y bueno, sí se queda corto en daño. Así que si les doy una recomendación de orbes, chicos, sería la de Forta Full Vida. Obviamente velocidad no sirve a ampliarle a este mutante, así que se le colocaría la mejor habilidad del juego, que es el fortalecimiento, y full vida, pues para que simplemente sea uno de esos míticos que pueda tanquear en tu equipo. Y bueno, el daño allí. Así que es la mejor combinación que les puedo dar. Y como les digo, no es muy fuerte porque hay mutantes muy seguidos que vienen, que incluso como Liquidador, mutantes como Monolith, que son totalmente cercanos, que son mejores que él. Obviamente dejando por fuera mutantes como Brick Bean, Gerald Steel Garden, Pirrot, que bueno, lo superan por paliza. Así que Geomega por bingo, creo que está en la investigación número 6. Una estrella de platino y 2 estrellas de oro como recompensa. Tampoco es la gran cosa. Y ahora vamos a por el último mutante, chicos. El de 240 fichas. ¿Valdrá la pena este mutante exclusivo por obtener? El Gusano de los túneles. Bueno, gran gusano de los túneles. Mutante exclusivo zoomorfo con necro que tiene la habilidad de absorción de vida. Estadísticas, pues cuenta con una velocidad de 3.45. Ojo, un dato. Todos los mutantes que llegaron en este cambio son la misma velocidad, 3.45. Algo gracioso. Pero ok, continuemos. Vida total de 4141 puntos. El daño de sus dos ataques es de 1146. Posee la habilidad de absorción de vida. Obviamente inicialmente tiene un 25% de absorción, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de absorción alcanza un 40%, un muy buen porcentaje. Pero conclusión del mutante, pues chicos, vida normal para su velocidad demasiado lenta. El problema principal del mutante es su muy poco daño. Tiene buena habilidad, pero es que tiene muy poco daño para lo lento que es. O sea, es malo, chicos. Es el peor de los tres. Bueno, obviamente en utilidad puede ser un poquito mejor que Geomega, pero es que es muy malo, chicos. Así que desde ya les digo que el cambio no es nada recomendable. De hecho yo lo poseo. Ya le he subido video jugando con él en el PvP, donde bueno, full vida es donde podía hacer algo, pero a lo mejor intente subir un nuevo video, chicos. Así que obviamente si quieren saber su recomendación de orbes, pues es la de Forta con full vida. Es la mejor combinación para él. En realidad lo mejor para él sería Forta vida, porque daño necesita, así que pueden tener eso como segunda opción. Pero chicos, un cambio que no recomiendo, uno de los peores mutantes exclusivos que puede haber en el juego. Bueno, de hecho casi la mayoría de los mutantes exclusivos en el juego no funcionan, así que Gusano de los túneles obviamente no lo recomiendo. Geomega no lo recomiendo. El único sería, ok, me he equivocado, el único sería el SK Avenger, que por 40 fichas pues estadísticamente es el mejor de los tres. No por mucha diferencia, pero es el mejor de los tres. Y pues por la línea para el horno de oro. Así que chicos, ahorren su ficha reto, canjeen el SK Avenger, los otros dos los pueden olvidar. O bueno, obviamente si ya quieren por el apartado de colección, pues para gustos hay colores. Y bueno, para colección, como lo dice su propia palabra. Así que chicos, un cambio en sala reto que para luchar es malísimo. Para mayores del Evo 50 ninguno les va a servir. Así que SK Avenger para menores del Evo 50, si no poseen ningún cyber, les va a venir genial. Aunque ya es muy raro en el juego no tener unos cybercitos decentes. Pero el SK Avenger ni tan mal, pero el problema principal es su velocidad.
Así que chicos, dejen ese poderoso like, ya saben que pueden apoyarme suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y bueno, tal vez les haga otro video más pues con el gran gusano de los túneles, probándolo pues con su orbe especial, porque en aquel momento no lo probé, porque el mutante en realidad no vale la pena. Así que muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Nerd is the name, Gonzalez did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.